Hola amigos y comunidad de Lectureando Ando, mi nombre es Liliana y para hoy voy a contarles el cuento de La rana y la serpiente. Recuerda desactivar o activar los subtítulos y el doblaje automático. Comenzamos entonces con La rana y la serpiente, práctica auditiva para mejorar tu español. La rana y la serpiente. Un bebé rana saltaba por el campo feliz de haber dejado de ser renacuajo, cuando se encontró con un ser muy raro que se arrastraba por el piso. Al principio se asustó mucho, pues jamás en su corta vida terrestre había visto un gusano tan largo y tan gordo. Además, el ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era como para ponerle la piel de gallina a cualquier rana. Se trataba en verdad de un bicho raro, pero tenía, eso sí, los colores más hermosos que el bebé rana había visto jamás. Este vistoso colorido alegró inmensamente al bebé rana y le hizo abandonar de un momento a otro sus temores. Fue así como se acercó y le habló. «Hola», dijo el bebé rana con el tono de voz más natural y selvático que encontró. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces arrastrándote por el piso?» «Soy un bebé serpiente», contestó el ser con una voz llena de silbidos, como si el aire se le escapara sin control por entre los dientes. Las serpientes caminamos así. ¿Quieres que te enseñe? Sí, sí, exclamó el bebé rana, impulsándose hacia arriba con sus dos larguísimas patas traseras en señal de alegría. El bebé serpiente le dio entonces unas cuantas clases del secreto arte de arrastrarse por el piso, en el que ninguna rana se había aventurado hasta entonces. Luego de un par de horas de intentos fallidos, en los que el bebé rana tragó tierra por montones y terminó con la cabeza clavada en el suelo y sus largas patas agitándose en el aire, pudo por fin avanzar algunos metros, aunque de forma bastante cómica. «Ahora yo quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría?», le preguntó el bebé rana a su nuevo amigo. «Encantado», repuso el bebé serpiente, haciendo remolinos en el suelo de la emoción. Y el bebé rana le enseñó entonces al bebé serpiente el difícil arte de caminar saltando, en el que ninguna serpiente se había aventurado hasta entonces. Para el bebé serpiente fue tan difícil aprender a saltar como para el bebé rana aprender a arrastrarse por el piso. Fueron precisas más de 2 horas para que el bebé serpiente pudiera despegar del suelo por completo su larguísimo cuerpo. Al fin lo logró, pero se veía tan gracioso cuando se elevaba y chapoteaba tan fuertemente entre el barro después de cada salto que los dos amigos no podían menos que reírse a carcajadas. Así pasaron toda la mañana, divirtiéndose como enanos y burlándose amistosamente el uno del otro. Y hubieran seguido todo el día si sus respectivos estómagos no hubieran empezado a crujir, recordándoles que era hora de comer. «Nos vemos mañana a la misma hora», dijeron al despedirse. «Hola mamá, mira lo que aprendí a hacer», gritó el bebé rana al entrar a su casa, y de inmediato se puso a arrastrarse por el piso, orgulloso de lo que había aprendido. «¿Quién te enseñó a hacer eso?», gritó la mamá rana furiosa, tan furiosa que el bebé rana quedó paralizado del susto. «Un bebé serpiente de colores que conocí esta mañana», contestó atemorizado el bebé rana. «¿No sabes que la familia serpiente y la familia rana somos enemigas?», siguió tronando mamá rana. «Te prohíbo terminantemente que te vuelvas a ver con ese bebé serpiente». «¿Por qué?». «Porque las serpientes no nos gustan, y punto».
son venenosas y malvadas. Además, nos tienen odio. Pero si el bebé serpiente no me odia, él es mi amigo, replicó el bebé rana, con lágrimas en los ojos. No sabes lo que dices, y deja ya de quejarte. ¿Está bien? El bebé rana no probó ni una sola de las deliciosas moscas que su mamá le tenía para el almuerzo. Se le había quitado el hambre y no entendía por qué. Lo que pasaba era que estaba triste y no lo sabía. Cuando el bebé serpiente llegó a su casa, le ocurrió algo similar. ¿Quién te enseñó a saltar de esa manera tan ridícula?, le preguntó su mamá, parándose en la cola de la rabia. Un bebé rana graciosísimo que conocí esta mañana. Las ranas y las serpientes no pueden andar juntas. ¡Qué vergüenza! La próxima vez que te encuentres con ese bebé rana, mátalo y cómetelo. ¿Por qué?, preguntó el bebé serpiente aterrado. Porque las serpientes siempre han matado y se han comido a las ranas. Así ha sido y tiene que seguir siendo siempre. Ni falta hace decir cómo se sintió el bebé serpiente de solo imaginarse matando a su amigo y luego comiéndoselo como si nada. Al día siguiente, a la hora de la cita, el bebé rana y el bebé serpiente no se saludaron. Se mantuvieron alejados el uno del otro, mirándose con desconfianza y recelo, aunque con una profunda tristeza en el corazón, y así ha seguido siendo desde entonces. Bueno, aquí ha terminado el cuento, espero que sea de mucha ayuda. Recuerda dejar en los comentarios las palabras que de pronto son desconocidas para ti y así ir creando nuestro vocabulario. Gracias por llegar hasta aquí, por apoyar el canal. Recuerda regalarme tu me gusta, suscribirse gratis, dejar los comentarios y compartir. Hasta pronto, abrazos y que tengas un feliz día.